Pensamiento crítico. Esta presentación está hecha por Lidia Chaparro Varela, especialista en currículo y enseñanza. Introducción. El pensamiento crítico desarrolla una serie de estrategias que, junto con otras consideraciones de alto nivel como la creatividad, la metacognición o la transferencia, ofrece a los estudiantes una serie de habilidades que les permitan adaptarse al cambio social y tecnológico que acontece en los últimos años. Una de las grandes preocupaciones que se plantea la educación es la de preparar a estudiantes que sepan pensar adecuadamente, es decir, que desarrollen, entre otros, un pensamiento crítico. Marzano en 1989 ya apuntaba que los alumnos fallaban sistemáticamente cuando el objetivo no era aplicar una fórmula mecánicamente, sino seleccionar la estrategia adecuada para resolver la situación. Existe una enorme dificultad no solo en los estudiantes, sino también en muchos docentes, primero para plantear situaciones que preparen para la vida y que no lleven a un aprendizaje memorístico, y segundo, para abandonar sus estilos dependientes y directivos, respectivamente, que impiden adoptar diferentes posiciones de acuerdo a las demandas de la tarea y de la situación y resolver el problema. En esta línea, el paradigma educativo actual frente a paradigmas como el institucional y el administrativo centrados prioritariamente en la enseñanza, promueve una educación focalizada en el aprendizaje y en el alumno que aprende, caracterizado por fomentar un aprendizaje significativo y por desarrollar unas habilidades de pensamiento que potencien la flexibilidad, la apertura, la toma de decisiones o la tolerancia a la ambigüedad. Esto lo dijo Beltrán en el 99 y Resnick en el 89. La sociedad es un conjunto, a su vez, demanda que la educación no solo sea un compendio de materias independientes, sino un conjunto de materias que enseñen a pensar y que conecten con los aspectos de la vida, desarrollando habilidades que permitan detectar sesgos, argumentar y criticar razonadamente, realizando inducciones y deducciones, detectando aquella información que es relevante o solucionar el pensamiento o solucionar el problema. El pensamiento crítico desarrolla una serie de estrategias que, junto con otras consideradas de alto nivel como la creatividad, la metacognición, la transferencia, ofrece a los estudiantes una serie de habilidades que les permitan adaptarse al cambio social y tecnológico que acontece en los últimos años. Estas palabras fueron dichas por Anderson, Howe, Soden, Halliday y Lowe en el 2001, Brownie, Feynman y Williamson en el 2000 y Pyther en el 2000 también. En este capítulo se va a abordar una revisión acerca del origen y evolución del pensamiento crítico como estrategia de aprender a aprender o aprender a pensar las habilidades de disposición del docente. Posteriormente se presentará un ejemplo práctico para tratarlo en el aula. Aproximación teórica al pensamiento crítico. Orígenes del pensamiento crítico. Aquí vamos a hablar sobre la psicología cognitiva, psicopedagogía, filosofía y psicoeducativa. El pensamiento crítico surge en el seno de la psicología cognitiva y tiene su origen inmediato en la aplicación de dicha psicología al campo psicopedagógico, sobre todo en Estados Unidos en el transcurso de las últimas décadas. Sternberg en 1985 considera que en el pensamiento crítico convergen dos tradiciones: la filosofía, representada por Lehmann y Ennis, y la psicoeducativa, representada inicialmente por Dewey. La primera centra su atención en los requerimientos de los sistemas de la lógica formal mediante mecanismos que pueden mostrar cómo pensar críticamente en circunstancias ideales, dejando a un lado su estudio en aquellas circunstancias en las que existen límites del tiempo, de información o de motivación, y que tienden a ser más habituales y condicionan el uso de la capacidad lógica. Dewey, por su parte, muestra la distinción entre el pensamiento ordinario
y el pensamiento reflexivo, definido como aquel que es consciente de sus causas y de sus consecuencias. Conocer las causas de las ideas en términos de Dewey supone liberarse de la rigidez intelectual y abrirse paso a una libertad intelectual basada en poder escoger entre las diversas acciones y alternativas. Más recientemente, en esta tradición psicoeducativa, se encuentra por un lado Bloom y Gardner, que identifican y discriminan cuáles son las habilidades del pensamiento básico, que son las cognitivas y metacognitivas, en una situación de aprendizaje, sistematizándola en la taxonomía. Y por otro, Brunner y Feuerstein, que comparten la concepción formalista del pensamiento, proponiendo una serie de programas educativos que permiten desarrollarlo. El énfasis puesto en el pensamiento reflexivo dinamizó el pensamiento crítico a lo largo del siglo XX, en la que se realizaron aproximaciones a la lógica formal y a la formación de silogismos entendidos como elementos claves del pensamiento crítico, llegándose en ocasiones a confundir de tal manera que se consideró el diálogo filosófico en términos de análisis, ajuste y discusión como una de las habilidades de orden superior en el que se encontraban implicados el pensamiento crítico y el creativo. Esto lo asegura Daniel en el 2001. En los últimos años, el pensamiento crítico o las habilidades que los representan han sido objeto de estudios y de discusión no solo por la importancia y las necesidades de incorporarlo al proceso de aprendizaje, sino por cómo abordarlo. Se han realizado propuestas al respecto sobre si el pensamiento crítico debe ser incluido como una asignatura transversal en el currículo ordinario o si bien debe impartirse como una asignatura más en la línea de los programas que apuntaban Feuerstein. En la actualidad, la mayoría de los autores consideran que si el pensamiento crítico es atendido como juicio crítico, análisis y reflexión, toma de decisiones y evaluación, no puede ser tratado de forma aislada e independiente de los contenidos y de las situaciones de la vida, ya que en cualquier faceta de ella, personal, académica y profesional, no va a aparecer en forma aislada. Eso también lo mencionó Pfeiffer en el 2000. Por ejemplo, Barnard en el 97 y Murphy en el 2000. Consideran que el pensamiento crítico está tan interrelacionado con los conocimientos que tienden a ser más complejos en las medidas que los contenidos lo son, no pudiendo ser entendidos separados de él. En la aproximación conceptual al pensamiento crítico, vamos a destacar dos aspectos. Número uno, que es un pensamiento disciplinado y autodirigido que consta de dos tradiciones o sentidos. Están las habilidades de orden lógico, la formación de la racionalidad autónoma que abarca no solo la personal, sino determinadas condiciones sociopolíticas. También es una capacidad para aplicar y transformar o reconocer la relevancia del conocimiento, dado en situaciones nuevas que implican adecuación, consistencia, inferencia, inducción y deducción. Es un pensamiento que se caracteriza por tolerar la ambigüedad, discriminar entre observación, que es objetivo, e inferencia, que es subjetivo, probar y supuestos implícitos y realizar razonamiento hipotético deductivo y hacer a las personas conscientes de su propio razonamiento a través de la planificación, autorregulación, evaluación y transferencia. Bien. Según estos autores, dice que el pensamiento crítico es a menudo usado para describir competencias aplicables tanto en el aprendizaje educativo como en el aprendizaje en contexto de trabajo. Esto incluye, por ejemplo, habilidad para argumentar o para describir el razonamiento, el pensamiento reflexivo, la focalización de tareas o el cerco de información. El pensamiento crítico para su desarrollo necesita no solo las habilidades para la identificación del problema, el análisis, el conocimiento, la realización de inferencias inductivas y deductivas, sino también el desarrollo de disposiciones, tales como las que recoge el denominado espíritu investigador, que en términos de Ennis, que lo dijo en el 87, son transferibles a otros dominios. A continuación aparecen recogidas algunas de las conceptualizaciones realizadas a dicho pensamiento. Unos autores ponen en acento en los rasgos que lo definen, otros en la importancia para adquirir el pensamiento de orden superior y otros llegan a abordarlo
abordar la implicación del propio sistema educativo y los rasgos de la personalidad para hacer posible su consecución. Sin embargo, parecen coincidir en aspectos como la flexibilidad, la ambigüedad, la argumentación y el análisis o la crítica. Paul en el 84 y en el 90 consideraba que el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado y autodirigido que consta de dos tradiciones o sentidos, como ya habíamos discutido. Por un lado, el sentido débil que identifica habilidades de orden lógico. Por otro, el sentido fuerte, entendido como un rasgo de carácter relacionado con los denominados intereses emancipatorios de la razón e implicado en la formación de la racionalidad autónoma que abarca no solo lo personal, sino determinadas condiciones sociopolíticas. Con independencia del sentido, el principal rasgo del pensador crítico es la autonomía intelectual, caracterizada por la evaluación y el análisis de los argumentos dados, la búsqueda de recursos que permiten corroborar o rechazar la hipótesis de partida y la focalización de datos objetivos. Sternberg en el 85 afirma que el pensamiento crítico comprende procesos mentales, estrategias y representaciones usados para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Hostetler en el 91 propone el desarrollo de un pensamiento crítico como objetivo de la educación dirigido al logro de la autonomía y autorrealización personal en lo profesional y en lo ético. Lo conceptúa como habilidad para cuestionar racionalmente las normas sociales y presenta dos posiciones alternativas, el objetivista y la comunitaria. Esta última, que es la comunitaria, constituye una de las implicaciones para reconceptualizar el pensamiento crítico en el ámbito educativo y enseñar al alumno a enfrentarse con fines, valores y propósitos diferentes en el campo ético y científico. Lippmann en el 1991 por su parte considera que el pensamiento crítico es un pensamiento de orden superior caracterizado por ser ingenioso, el de sentido que busca los recursos que necesita y flexible en la medida que es capaz de desplegar estos recursos libremente con el propósito de maximizar su efectividad. Beltrán y Pérez en el 96 y en el 99, al hablar de pensamiento crítico, diferencia este pensamiento dialógico, diferencia entre el pensamiento dialógico, entendido como el pensamiento que implica un diálogo e intercambio amplio entre diferentes puntos de vista o esquemas de referencia. Y también la diferencia entre el pensamiento multilógico como aquel que va más allá de un esquema de referencia o punto de vista. Barnett en el 97 considera que los críticos es más que un conjunto de habilidades y no puede ser considerado como algo separado de la persona, siendo el objetivo de la educación con independencia de nivel o ciclo educativo. La preparación para la vida crítica de un alumno, entendida esta como el uso de la razón y la autorreflexión. En términos generales, el pensamiento crítico tiende a ser identificado como una capacidad para aplicar, transformar o reconocer la relevancia del conocimiento dado en situaciones nuevas que implica adecuación, consistencia, inferencia, inducción y deducción. Es un pensamiento que se caracteriza por tolerar la ambigüedad, discriminar entre observación, objetivo, e inferencia, subjetivo, probar supuestos implícitos, realizar razonamiento hipotético deductivo, hacer a las personas conscientes de su propio razonamiento a través de la planificación, autorregulación, evaluación y transferencia. Bien, vamos a hablar de las habilidades del pensamiento crítico. Y aquí vamos a destacar 4. Buscar un enunciado de la tesis o de la pregunta, buscar razones, tratar de estar bien informado y utilizar fuentes fiables. También tenemos otras que también vamos a destacar. Son muchas las propuestas en torno a las habilidades que definen el pensamiento crítico, de la misma forma que se pueden encontrar relativa disparidad terminológica, también existe una relativa disparidad a la hora de abordar qué habilidades son eficaces en el desarrollo del pensamiento crítico, entre las que existen un peso importante de la tradición filosófica.
Por ejemplo, Python en el 2000 señala que una de las habilidades básicas para el desarrollo del pensamiento crítico es la argumentación, concretamente la validez de la misma. Una validez determinada por 3 elementos: la precisión del significado del argumento, la verdad o falsedad del argumento mediante la contrastación o verificación de la información y de la fuente, y la habilidad para realizar inferencias cuando la información no se encuentra explícita. En esta línea se manifiesta por un lado Anderson y sus compañeros en el 2001 y Segmeister y Johnson en el 92, al considerar que una de las habilidades del pensamiento crítico es la elaboración y aceptación de argumentos una vez analizadas las diferentes posiciones, y por otro, Sauer-Stanowitz al manifestar que la detección de información sesgada es una variante de las habilidades anteriores que reúne tanto la realización de argumentación como su validez. Ennis en el 87 y el 90 también identifica como una de las áreas básicas del pensamiento crítico la argumentación junto con la claridad, focalización y análisis de argumentos, la inferencia, deducción, inducción, juicio de valor, implícitas en la propuesta de Python y en la interacción con los otros. Otros como Doolittle, Gray, Glynn y Cade, 2000, trabajan en la generación de ideas y la solución de problemas como habilidades de pensamiento crítico, y otros se centran en el razonamiento inductivo y deductivo, o en el juicio reflexivo y la toma de decisiones en términos de autorregulación. En el siguiente cuadro se presenta una de las primeras clasificaciones realizadas en torno a las habilidades del pensamiento crítico y su incorporación al currículo, que fue que lo presentó Ennis en el 1987. Y son las que repito de nuevo: buscar un enunciado de la tesis o la pregunta, buscar razones, tratar de estar bien informado, utilizar fuentes fiables, tomar en cuenta la situación total, tratar de permanecer centrado en el punto principal, mantener en la mente el asunto y el interés básico, y buscar alternativas. También menciona el de buscar alternativas, favorecer una mente abierta, considerar otros puntos de vista, razonar desde posiciones no acordes con nuestro pensamiento, tomar una posición, una postura y buscar la precisión de unas ideas. Tratar de mantener ordenadas las partes de un conjunto, emplear estrategias de pensamiento crítico y ser sensible a los sentimientos y a nivel del conocimiento de los otros. Mencionaron también estrategias que permiten desarrollar habilidades críticas, y las dividió en diferentes áreas. En área de clasificación mental, pues mira, está identificar el problema, formular el problema, identificar los criterios para establecer posibles juicios, mantener el problema y la situación a la mente, analizar argumentos, identificar las ideas, buscar las razones establecidas, buscar semejanza y diferencia, buscar los datos irrelevantes, buscar las estructuras de un argumento, exponer el argumento, resumir el argumento y formular y contestar preguntas de clarificación. Todo eso es parte de las habilidades del pensamiento crítico. En relación con el apoyo básico, que es otra clasificación, pues la persona, una habilidad crítica es juzgar la credibilidad de una fuente experticia, ¿verdad? Juzgar la ausencia de conflictos de interés, saber juzgar si existe un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Saber juzgar si existe representación, juzgar los procedimientos establecidos, desarrollar la habilidad para dar argumentos y observar y juzgar hechos objetivos. Otra de las áreas que se refiere a la inferencia, pues se espera que la persona aprenda a deducir y juzgar las deducciones de tipo de lógica, realizar y juzgar juicios de valor, tales como plantear hechos, consecuencias, considerar alternativas y toma de decisiones, deducir y juzgar cuáles son las condiciones lógicas, interpretación de estructuras tales como negación y doble negación, inducir y juzgar las inducciones, generalización, exploración de inferencias e hipótesis, solución de la hipótesis planteada y propuesta de las condiciones plausibles. Aquí se habla de la tipificación de los datos, de las tablas y gráficas, interpretación de otros autores, investigación y diseño de experimentos, control de variables, búsqueda de evidencia y criterios para aceptar las asunciones.
presunciones. En otro tipo de clasificación es la clasificación avanzada, donde se espera que la persona que tenga habilidades críticas sepa definir términos, juzgar las definiciones, establezca una organización, definición de estrategia, atención del contexto, sepa deducir que lo absurdo, consideración de alternativas diferentes, plantear una nueva decisión, saber identificar asunciones o presunciones. También en la parte de categoría de estrategias y tácticas, se espera que una persona con habilidades críticas sepa decidir una acción, definir el problema, seleccionar criterios, jugar las posibles soluciones, formular alternativas de solución, revisar las propuestas, realizar la implementación, interacción con otras estrategias lógicas y retóricas, representación de una posición que pueda saberse presentar de forma oral y escrita. En la enseñanza del pensamiento crítico, vamos a hablar sobre el papel del docente. Según los autores, abordar la enseñanza del pensamiento crítico bien dentro o fuera del currículo exige al menos dos elementos disposicionales. Por un lado, un docente consciente e implicado en la importancia de este tipo de pensamiento y que posee habilidades para su desarrollo, y por otro, un ambiente o contexto educativo que propicie la flexibilidad y la apertura que exige. Eso lo dijo Barnett en el 97. Incluye un elemento más, que es la exigencia de un marco crítico que promueva múltiples perspectivas frente a una situación. Dice que el profesor que opta por la enseñanza del pensamiento crítico debe ir más allá de los contenidos propios de la materia, debe interrelacionar las diferentes áreas del conocimiento y conectarlas con aspectos de la vida cotidiana. En este tipo de enseñanza, su papel es más bien de mediador o de investigador del conocimiento que de transmisor de conocimiento. Requiere, por tanto, un dominio en el planteamiento de preguntas, hipótesis o discusión socrática, en la búsqueda de información que les permita diferenciar entre hechos y opiniones y en la expresión de diferentes puntos de vista. Es decir, requiere que una serie de actividades, disposiciones y hábitos relacionados con la apertura, la tolerancia a la ambigüedad, la búsqueda exhaustiva de fuentes de información y el planteamiento y la refutación de hipótesis, entre otros. El desempeño de este rol por parte del docente exige, a su vez, un ambiente en el aula que propicie al menos la reflexión y la flexibilidad caracterizadas propias de lo que se ha denominado comunidad de aprendizaje. En esta comunidad, de acuerdo a las posiciones de Lippmann, es necesario identificar los contenidos específicos que promueven el análisis y la reflexión, planificar las tareas y los roles de cada uno de los miembros de la comunidad, consolidar la comunidad en términos de investigación dialógica, reflexión, mejorar las habilidades cognitivas y razonamiento cooperativo, utilizar ejercicios y actividades para la discusión y alentar compromisos para el futuro. Entre los roles que vamos a resumir, pues mira, está ayudar a dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables, el rol del maestro cuando quiere desarrollar el pensamiento crítico, crear contextos significativos en los que el aprendizaje sea valorado por el estudiante, ayudar a los estudiantes a clarificar sus pensamientos parafraseando o haciendo preguntas de discusión socrática, ¿verdad? También animar a los estudiantes a explicarse cosas unos a otros y ayudar a los estudiantes a encontrar lo que ellos necesitan saber, enseñándoles a usar las fuentes. Vamos a hablar sobre las propuestas educativas para desarrollar el pensamiento crítico. De acuerdo con la clasificación de habilidades y disposiciones diseñadas por Ennis, se le ha seleccionado la argumentación como la habilidad para insertarla en un área curricular. Se presentará en primer lugar una aproximación teórica y posteriormente se procederá a su ejecución un texto de historia para alumnos de bachillerato. ¿Okay? Bien, en la fundamentación teórica,
cuando estás trabajando con el pensamiento crítico, lo primero que debes explicar que es la argumentación. Y es la formulación de un juicio y de un razonamiento personal crítico y argumentado sobre las ideas expresadas por el autor, poniendo de relieve todos los valores o defectos que contiene. En la argumentación es importante diferenciar entre hechos, que son elementos objetivos, externos, con una única respuesta posible, y opiniones, elementos subjetivos relacionados con las preferencias personales. Bueno, si tú quieres desarrollar la argumentación en un estudiante, pues lo ideal sería que tuvieras preguntas cerradas y preguntas abiertas. En las preguntas cerradas vas a tener una contestación correcta, ¿ves? En las preguntas abiertas, pues entonces vas a presentar un elemento subjetivo, ¿verdad? Donde el estudiante tome una postura, ¿verdad? La otra parte es cómo ejecutar correctamente una argumentación. Uno de los prerequisitos es, primero que nada, que tienes que comprender el texto. Lo segundo es identificar las ideas principales y las secundarias, seleccionándola de la información relevante del texto. ¿Sí? Después que leyó la lectura, que tuvo tiempo con leer la lectura, entonces el primer paso es saber identificar cuál es la idea principal y cuáles ideas sustentan la idea principal. Luego, debe aprender la organización de las ideas que aparecen reflejadas en el texto y su interrelación. Tiene que analizar y ver el texto, por qué el autor presentó primero el efecto y después las causas. O por qué el autor, cuando comenzó su introducción, empezó con la causa y después cuando va desarrollando la composición en el ensayo, habla de los efectos, etc. Entonces luego un resumen personal de la información presentada junto con las posibles conexiones con los conocimientos previos. Luego se establecen los pasos para desarrollar la argumentación. Y aquí hay dos áreas. Se critica las ideas del texto y se critica la organización del texto. Bien, cuando hablamos de criticar las ideas del texto, aquí se hacen 4 cosas. Se identifican las posturas que aparecen en el texto. ¿Está a favor de la guerra o está en contra de la guerra? Valorar los aspectos positivos y negativos de cada una de las posturas. ¿Ve? Abordar una visión personal actualizada y fundamentada, que ya en este caso es revisión y constatación de fuentes. La otra parte es crítica de la organización del texto. Ejemplo, hay 4 cosas que puedes hacer. Identificar el tipo de estructura elegida por el autor para exponer sus ideas. Identificar cómo están organizadas las ideas del texto jerárquicamente o circular. Analizar si la organización elegida por el autor permite la exposición y comprensión de las ideas y comprobar la coherencia de la organización y las relaciones entre los diferentes párrafos. Luego, se trabaja con cuáles son los fallos más comunes en la elaboración de una argumentación. Se trabaja con 5 áreas. La primera es no identificar las ideas relevantes del texto y sus relaciones, de tal manera que el alumno se pierde en la información superflua. ¿Ve? Y esto también es bien importante que el estudiante lo desarrolle, porque un estudiante que sabe identificar las ideas relevantes, pues su tiempo de estudio es mucho más efectivo que aquel que no sabe identificar sus ideas relevantes. Confundir opinión con juicios razonados. ¿Ves? Dar por hecho que la opinión es cierta. Eso es un error craso, ¿verdad? En muchas personas. No establecer conexiones con los conocimientos previos o ser confusa. No justificar las ideas aportadas o realizarlo de forma inadecuada o inconsistente. Ser impulsivo en la elaboración de los argumentos de tal manera que no se tenga en cuenta las diferentes ideas aportadas por el autor y el argumento ofrecido sea parcial. La otra parte es la aplicación práctica de la argumentación, un texto histórico para alumnos de bachillerato. Bien. Y aquí vamos a hablar del ejemplo del texto.
Perdonen por el inconveniente. Leo el texto de historia. Los viajes y las grandes reuniones de juglares cumplían en la Edad Media la función de divulgar la música y la literatura a países muy diversos, sustituyendo en cierto modo los medios modernos que trajo consigo la imprenta. Los juglares músicos viajaban más que otros, pues su arte se difundía sin traba alguna para ser comprendidos. Los juglares de voz veían limitado el campo a causa de no ser entendidos en país extranjero. Mas a pesar de la diferencia de idiomas, los juglares no solo comunicaban entre sí las varias regiones dialécticas de un país, contribuyendo vivamente a uniformar el habla, lo mismo que los gustos y las maneras de sentir de varias comarcas, sin que propagan la ficción poética, rebasando la frontera del idioma original a más o menos grado según la fuerza expresiva de cada literatura y de cada juglar. Para componer y ejecutar la poesía del rey sabio, había seguramente en el palacio multitud de juglares, como los que aparecen en las miniaturas de las cantingas, tañendo más de 30 clases de instrumentos. Dichas miniaturas no representan la corte en un momento íntimo de trabajo literario. En medio de una cámara de arcos ojivales, encortinada con lujos, aparece el rey sentado en un escaño. Tiene en la mano un libro abierto y dicta una poesía dirigiendo con dedo imperativo a los escribas que a sus pies están sentados en el suelo, el oído y la pluma pendiente de la palabra del rey. Un poco más lejos, clérigos con coronas repasan libros para ayudar con su erudición al regio poeta. Y más apartados están los juglares temblando sus vihuelas, especie de guitarra, o tañéndolas con el arco o con la pluma. Bien. Es importante que para elaborar una argumentación hay que distinguir entre hechos, elementos objetivos y opiniones y elementos subjetivos. Uno de los requisitos cuando tú vas a hacer una argumentación es contestar la siguiente pregunta. ¿Puedo obtener el significado de la palabra escrita y erudición por el contexto? ¿Ve? Cuando la persona lee, pues puede saber lo que es erudición a través del texto. ¿Qué idea se repite de forma sistemática a lo largo del texto? Identifica las ideas secundarias que apoyan con las ideas principales a lo largo del texto. Realiza un esquema sencillo y breve, las ideas que ha seleccionado como más importantes. Señala la relación existente entre juglares y la Edad Media. Conceptos como arcos ojivales, lujo, escribas, rey sentado en un escaño, muestran la época artística y política reinante en el momento. Después de leer el texto, ¿qué papel desempeñan los juglares en la cultura? Explícame con tus propias palabras y muy breve de qué trata el texto. ¿Ve? Se supone que cuando tú leas el texto que yo estaba leyendo, que habla sobre los juglares, la argumentación objetiva es ¿cuál? Que los juglares, como se iban moviendo de lugar en lugar, ¿qué pasaba? Llevaba el mensaje de lo que ocurría en el otro lugar. ¿Ve? Y de las ideas del rey porque estaban más constantes pegados al rey. Así que ellos sabían cómo pensaba el rey, cuáles eran las opiniones del rey y qué ocurría en la corte. Y a su vez, como habían países extranjeros que no se entendían, ¿qué hacían? Hacían una conexión entre las diferentes lenguas y movían esas palabras que habían aprendido a otros sitios. O sea que en cierta manera estaban unificando el idioma. Críticas de las ideas del texto. ¿Cuál es la función que desarrollan los juglares? ¿Crees que de acuerdo con la época, Edad Media, era la forma más adecuada de hacerlo? El autor muestra con claridad cómo llevan a cabo los juglares su función. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. ¿Recuerdas qué hizo el rey Alonso X al sabio en el ámbito de la cultura durante la Edad Media? ¿Podrías a su vez identificar el texto algunos de los elementos o personajes con los que se identificó? ¿Por qué la figura del rey aparece tan ligada a la cultura en el texto?
Comenta además tu visión personal, aspectos positivos y negativos. ¿Crees que la Edad Media fue una época de esplendor? ¿Por qué? ¿Tuvieron algo que ver los judíos o los moros? En el texto aparecen frases clérigo. Repasan libros para ayudar con su erudición al regio poeta. Realiza un análisis comparativo entre el papel de la Iglesia de la Edad Media y del siglo XXI. Crítica de la organización del texto. ¿Cómo ordena el autor las ideas del texto? La estructura elegida le permite manifestar con claridad las ideas principales del texto. ¿Existe cohesión entre las distintas partes del texto? ¿Los párrafos están conectados? Realiza una propuesta de organización y presentación de la información para que ésta sea más clara. Vamos con la conclusión. Algunos de los aspectos expuestos en el texto sobre el pensamiento crítico son los siguientes. Es un pensamiento complejo que exige esfuerzo en la variedad de relaciones entre conceptos dispares y no fácilmente visibles a simple vista. Produce soluciones múltiples que pueden entrar en conflicto entre sí. Habitualmente genera incertidumbre, ya que trabaja en la ambigüedad. En la medida que no se conoce toda la información relacionada con las tareas, supone la construcción del significado y la imposición de una estructura organizativa que antes no existía, es autocorrectivo, en el sentido de autorregulación del proceso de pensamiento, que es identificación de las inconsistencias, clasificación de expresiones vagas y reconocimiento de los propios errores de pensamiento. Significa, en definitiva, y de acuerdo con las investigaciones realizadas al respecto, un pensamiento imprescindible, no solo para adquirir un aprendizaje significativo y constructivo, sino también para desarrollar una serie de habilidades que son demandadas por la sociedad por la excesiva presencia de la información y la urgente necesidad de seleccionar aquellas que sean relevantes. Por las exigencias que plantea este tipo de pensamiento, son necesarias modificaciones en el ámbito educativo, tanto en el rol que desempeña el docente, como el ambiente o estructura de aula que facilita su incorporación y maximice su eficacia. Esto fue tomado de la Enciclopedia de Pedagogía Espasa, Pensamiento Crítico, de la página 173 a la 183. Que sea de gran bendición para todos ustedes. Amén.